Muy bien, empecemos esta primer parte del programa donde vamos a estar hablando sobre la expectativa, ¿no? Lo que genera la expectativa. Esto, de alguna manera, una semilla que en algún momento hemos sembrado y que estamos a la espera, ¿no? De qué acontece con todo, con ese gesto. Y la tenemos acá a Lidia Mónica Martínez, psicoterapeuta, con el encuadre de la psicología humanista y para tratar este tema porque, como decía al principio del programa, la expectativa es prima hermana de la ansiedad, Sí, sí, ¿no? genera ansiedad, obviamente, dependiendo cómo estás en ese momento, parada en tu vida, en tu interior. Y quiero agradecer la propuesta del tema a Imelda, si mal no recuerdo, Leti, al finalizar el programa de la semana pasada, me mandó una pantalla de YouTube donde estaba la propuesta de Imelda de que tratáramos este tema. Así que bueno, lo ponemos sobre la mesa, vayan Buenísimo. pensando cómo andan de expectativas. Y expectativa es esperar algo hacia adelante, algo que aún todavía no has logrado y que no sabes si vas a lograr. Y ahí está la bisagra, digamos, de cómo puedes responder a la situación. Obviamente, si lo logras y era algo que suma, obviamente lo vas a celebrar, vas a estar en mayor plenitud, es un hito más logrado, obtenido. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple? ¿Qué pasa? ¿Dónde pusiste tu atención? ¿Desde el miedo, desde la necesidad, desde un control que te tiene dominado, dominada interiormente y que lo manifiestas hacia los otros en tus vínculos y en todo lo que quieres lograr? Y ahí está la gran diferencia, porque en definitiva eh, el centro, la base es un anhelo, pero un anhelo de qué tipo nos va a definir si estás en un modo más hacia la conciencia, donde no te distraiga y no te confunda y no te rigidice sobre algo que no va a suceder finalmente, o si no sucede, cómo, con qué actitud lo vas a vivir, lo vas a transitar. Entonces, anhelo o anhelo de sentido. Si estamos en anhelo de sentido, una razón, un para qué, y que además es una posibilidad lograr, pero sobre todo un para qué identificar, que te sume, que transmita a los demás esa energía vinculante desde la construcción de los vínculos de una manera adecuada, oportuna, bienvenido. Ahora, si es anhelo por miedo, por necesidad de Claro, control, por eso, acá te iba a decir, esa es la gran diferencia. habría entonces una diferencia entre anhelo, yo anhelo lo veo como algo más elevado, ¿no? A deseo, Bueno, digamos que es un por él. deseo, pero es un anhelo porque viene de algo más profundo, pero a veces no está bien canalizado. Entonces lo ponemos donde no tendríamos que poner esa energía. Y bueno, o sigues manipulándola o te rigidiza tanto que te hace mantenerte en una vivencia con sufrimiento. Y eso es lo que queremos evitar, que tu vida no sea sufrir continuo en determinada área. Entonces, conciencia, reconfigurarte, observarte, porque lo que es hacia adelante te invita dentro de esa motivación, ese movimiento nuevo en tu energía, que vas a enfocar hacia algo que todavía no está, pero que quisieras lograr. Bueno, ¿qué hacer en esos momentos donde el tiempo pasa y la cosa no cambia y te sientes cada vez con más ansiedad, como bien decías, y Y no avanzas, te empieza a brotar la limitas? frustración, ¿no? Obviamente, ya la esperanza no está, Tal está la cual. frustración más evidente. Y bueno, ¿qué hacemos ahí? Porque las preguntas serían iniciales: ¿qué espero? ¿Para qué lo espero? ¿Cómo lo espero? ¿Y cómo lo resuelvo si no lo logro? Entonces esos serían los pilares que te harían comprender, identificar y decidir luego qué hacer con esa vivencia,
porque si no vas a estar en un malestar permanente. Y eso va a provocar en los vínculos un desgaste y en ti misma, en tu propio vínculo y en ti mismo, ¿sí? Contigo primero es el desgaste. Por eso empieza a manifestarse a modo de una frustración, de un no logro. Y bueno, ¿qué quieres entonces hacer? Lidia, pensaba en un ejemplo. Por ejemplo, una persona que quiere su bienestar, pero que ese bienestar está ligado, no sé, a la venta de una casa. Entonces la esperanza, el anhelo de que se venda. Pero en realidad, si vamos más profundo, la persona quiere un bienestar. Entonces es como, también sería una de las claves, entiendo, soltar el control de que ese bienestar viene ligado de la venta de una casa, o no sé, o de que, qué sé yo, consigo una pareja. Claro. ¿No? Como que el foco en realidad es estar bien, cubierto, satisfecho. Sí, lograr algo que sume, que te nutra y que te permita renovar nuevamente esa motivación para ir hacia un nuevo proyecto, un nuevo logro, un nuevo planificar para ver, bueno, cómo se puede llegar a precipitar, ¿no? A alcanzar. ¿Cómo haces para nutrir la expectativa entonces cuando el tiempo pasa y no ves el fruto? Para que no de brote la frustración. Para que no te atrape. Exacto. Sí. Y bueno, es ponerle más conciencia, por eso. ¿Para qué? Pero ¿hasta cuándo lo haces? Y eso es una respuesta porque interior. hay que soltar, Depende ¿no? de la persona. Y hay gente que le lleva décadas, toda la vida, y hay otros que de una manera de razón práctica, conciencia bien enfocada y de manera activa, deciden elegir entre las distintas posibilidades que están dándose en cuenta que tienen frente a ellos y ellas, y van a la acción. O sea, depende de cada persona, por eso la actitud, ¿cómo está tu actitud ante aquello que no estás logrando? Te cantas la canción permanentemente de hoy soy una tonta, soy un tonto, porque o la gente o el mundo. No, hay que realinear la energía, reenfocarla, pero sobre todo contactarla para que descubras qué sentido tiene seguir esperando desde ese lugar que no te aporta bienestar, como decía Leti, una alineación, una integración, una completud en tu interior, y que le está quitando la posibilidad a algo que sí podría estar, que lo alcances, que lo logres. Entonces, depende de ti. Siempre decimos que las vivencias de cada persona es un fenómeno humano y como tal siempre hay posibilidades de un lado y del otro. El tema es dónde te vas acercando más, ¿sí? Que no te tome el control por el miedo, porque así estás acostumbrado y acostumbrada a estar en la vida. Abre más la mente, abre más el corazón, con total honestidad, haz un paneo interior, un escaneo en ti de realmente qué es aquello que te está bloqueando, limitando y doliendo sobre todo. Bueno, hay que ver expectativa en qué, ¿no? Porque, digamos, con esto me hago la pregunta, ¿está bueno tener expectativas? Porque suponete que conoces a alguien, ¿no? Y ya lo decoraste de aquí y de allá. Sí, fantástico, ¿no? fantástico. Y después... Y después no tuvo una buena madre, diría mi madre. No, digo, como generar expectativas de cualquier cosa, Sí, ¿no? sí. De una carrera que elegiste, una relación, un trabajo, un país que decidiste irte a vivir. Claro, no claro. sé, hay en un montón de lados, digo, ¿no pasa en un punto a ser como medio, digamos, insano poner expectativas? Insatisfacción permanente. Y porque, ¿no? Sé, es por ahí como somos y tenemos la vara muy alta, ¿no? O por ahí nos hicimos toda una película
que después se pinchó, Claro, ¿no? claro, Digo, claro. Sí, bueno, es un gran nivel sea, de conciencia claro, pero viste el cuando- manejar, el gestionar, que la expectativa no siga Bueno, creciendo ¿viste- por demás. ¿Viste cuando dicen soltá? A mí me pone nerviosa, voy a decir. A mí cuando alguien me dice, bueno, soltá, fluir. En ese momento, si me lo quiero comer crudo, digo, ay, odio esa frase. Ningún soltar, ningún fluir. ¿Viste? Porque la realidad es que las emociones, cuando salen, están ahí, ¿no? En el escenario principal, como protagonistas. Entonces digo, ese famoso soltar, fluir, incómodo, molesto y fastidioso. No es un poco, Sí, digamos, contraproducente. Sí, porque insisto, te no, alimenta pero la insatisfacción. eso ayuda, porque cuando vos haces algo y soltás, fluís, con lo que viene, no hay expectativa. Claro, pero el tema yo creo que con lo que venís planteando, por lo menos me resuena desde ahí, vos me dirás si puede ser una arista o no a lo que estás planteando, es que hay que ponerse un estadio antes al decir la expectativa la largo y fluyo. Porque a menor grado o sea, siempre una expectativa sana, algo que te mueve para adelante, bienvenido. El tema es que no sea constante insatisfacción. Por eso es manejar la observación, el interés y la atención en dónde lo quieres poner, porque si no, es como que vas detrás de la zanahoria y nunca la alcanzas, Tal porque cual. siempre falta algo más. Entonces, es ir buscando esa armonización, esa tendencia, un cierto grado de equilibrio entre lo que me mueve y mi quietud interior, que también me contiene y me hace tener ese tiempo interior para darme cuenta de otras cosas que hasta ese momento no avisoré. Bueno, es el gran trabajo del autoconocimiento, de la conciencia que vas ampliando a tu ritmo cada vez un poquito más. Porque si no es insatisfacción tras insatisfacción. Y como el contexto te está vendiendo una cosa de que si no estás activo al 100, estás fuera del contexto, no es así. Cada ser humano tiene su ritmo interior. El desafío es que contactes cada vez más en tu ritmo para ser cada vez más auténtico y auténtica. Y ahí vas a responder al sentido de cada momento con una plenitud, una presencia que no va a estar desalineada por exceso de expectativas. Algunas se justifican, otras se pueden evitar. Yo me pregunto, en base a lo que decía Maga, si es que no es cuando soltamos las expectativas, sino es cuando sucede la magia. Porque, por ejemplo, vas a una fiesta sin expectativas y resulta que ahí pasa lo insólito. No quiere decir ni bueno ni malo, pero algo que no te esperabas. Eso por lo general sucede cuando no puse ninguna expectativa. Tal cual. Claro, y es mucho más interesante y más real, porque te está pasando, no es que te hiciste en la película. Claro, pero entonces la expectativa nace de la necesidad. Es un anhelo, claro, es una cosa Nace que de ahí la- te está porque- pidiendo y No, porque si vas a una cumplamos fiesta esto. Sí, y sí, no sí. tenés expectativa y de golpe pasa algo y la pasás Sí, genial. sí, no te propones, a veces son las mejores fiestas cuando vas en modo lo más neutro y objetivo y sin tanto recargar con tus cosas y tus miedos. Y bueno, y ahí surge, como dice Leti, la magia, que es lo que está sucediendo. Por eso digo, es concreto, es real. Luego, lo que vaya surgiendo a partir de ahí, lo irás viendo. Pero surgió y esa posibilidad no la tenías en tu percepción y la descubriste y entraste en contacto. Entonces es mucho más interesante. Como el otro también, quizás iba sin expectativa en ese encuentro y te contacta a ti. También es algo Claro. que es un ida y vuelta. Y bueno, es por eso la esperanza y no la ilusión. Porque la esperanza está vinculada a la confianza interior, a una real autoestima, donde cada vez vas alineándote más. A veces no te das cuenta, pero con lo que vas logrando en el tiempo, si haces una retrospectiva, vas confirmando que has estado
integrándote más, avanzando y también permitir que la vida te sorprenda. Y eso es mucho más vital que estar en el rollo permanente de algo que quizás ni sabes que es adecuado para ti. Está buenísimo esto que dijiste, que la vida me sorprenda, ¿no? Sí. Porque ahí sí, soltás la expectativa y te entregás al devenir, ¿no? Claro, porque una cosa es planificar, una estrategia, un canalizar, un anhelo, como decimos, pero otra cosa es que te tome al 100%. Por eso hay que dejarle espacio también a la vida que haga sus movimientos contigo, para celebrar y para seguir aprendiendo. Si no, esa necesidad de control cada vez más creciente es, como decíamos al inicio, creo que fue Leti también, insana. Y te toma cada vez más. Y recuerda que eso es ego activado, potenciado. Y te domina cada vez más. Y acá la idea es ir suavizándolo, decirle, vamos a tomar un cafecito, señor ego, señora ego. Yo voy a tomar cada vez más las riendas desde lo posible en mi vida. Y me voy a permitir también que la vida me siga dando esas lecciones o esos momentos tan lindos que te hacen una mayor conexión interior y con todo lo que hay en la vida. Claro. Acá estaba mencionando Imelda el tema del factor tiempo, que es el que le pone carga a la expectativa. Claro, sí, a veces ¿no? juega mucho en contra, y yo diría la mayoría de las veces. Yo diría que por siempre. Eso, sí, por eso es importante cómo estás alineada o no tanto ante esos momentos donde el tiempo también te ha dominado. Por eso es importante ir cambiando el ritmo personal desde tu interior, porque el tiempo cronológico te sigue en la inercia metiendo. Y el tiempo interior, o como le dicen, creo que es la palabra en griego, el kairos, Sí. Es el que tú vas logrando conectar y redirigir de una manera más cuidadosa para tu bien y para lo que puedas imprimir en tu realidad. Acá Alberto comparte, dice, la expectativa genera un campo mórfico alrededor de la persona y puede generar rechazo o adhesión. Claro, depende de la energía de los otros también, ¿no? Cómo te ven, sí, cómo te sienten. ¿Cómo te ven? Bueno, Sí, como dice Chiqui, ¿no? Sí, no solamente cómo te ven, sino cómo te sienten desde la misma energía, en afinidad o no. ¿Sí? Sí, agrego, César, que dice la expectativa le pone forma, peso, incluso un guión a la realidad. Sí, tal cual. Claro, exacto. Por eso, démosle espacio, un vacío nutricio a la vida, para que haga esas maniobras que no vemos, pero que está produciendo algo en ti. Dale ese espacio. Como a veces decimos, ve a tu silencio interior para que tomes mayor conciencia, comprensión, entiendas para qué estás viviendo lo que estás viviendo o para qué quieres proyectar lo que vas a proyectar, vas a implementar o ya empezaste a hacer. Bueno, silencio para bajar un poco esa aceleración en tus pensamientos, que muchos suman y otros no, para que tranquilicen un poco las aguas de las emociones. Voy con otra. Dale. Esta que está también, no la tuvimos en cuenta, nos queda 1 minuto y medio, no más que eso. Mirá, ¿qué pasa con la expectativa que los otros tienen de mí? Toma. Y sí, ese es el gran, ¿no? el gran mal de estos tiempos. Es la vara, supuesto, ¿no? Que tengo acá fabuloso. y los demás esperan de mí pero y yo no quiero. claro, no querés porque tenés más conciencia en este momento y te das cuenta que cumplir las expectativas de los otros te quita autenticidad. Eres cada vez menos tú misma y tú mismo eres un esclavo, una esclava de lo que pretenden los otros, que generalmente son cosas que no cumplieron ellos tampoco. Que viene primero muchas veces de los padres, ¿no? Pero generalmente las primeras vivencias vienen del lo que núcleo esperaba tu mamá familiar, y tu por supuesto, y ellos no lo lograron y bueno, mira. lo proyectan en ti, pero no te quedas ahí, porque después
en la oficina o en la universidad o en la vida en general, te vas enganchando con esas personas que te demandan, y tú tratas de ir acomodándote y cada vez tienes una menor conexión contigo misma y contigo mismo. ¿Qué quieres? Si te das cuenta que estás en esa sintonía, ni bueno ni malo, decide qué quieres hacer de ahora en adelante. Mira, acá traen una canción, Gaby. Sí. ¿Qué quieres? Si te das cuenta que estás en sintonía, malo, decide ahora en adelante. Mira, acá traen una canción, Gaby. Sí. Razón, ábrete sentimiento. Mira, Algo así. la operadora sabe. Sí, a ver. ¿Viste? No, Sí, no lo sé. búsquenla porque Ábrete, está en corazón. internet, en YouTube. No, la Sí, tiene sí, que mandar es por chamánica. WhatsApp. Mándalo, Bueno, mándalo. Bueno, chicas, acá Álvaro dice, es terrible que los otros estén pendientes de uno. Es tal cual, es tal cual. Y a veces tienen Es como una demasiado espada, tiempo disponible como para meterse en la vida de varias personas. Sí. Y no se vale, por eso recuerden, como siempre decimos acá, el límite sano. El no a tiempo y el que se den cuenta de que no estás en su manipulación. Nos vamos. Cheneandiamos. Sí, Okay. va, vos sos la que se va. Nosotros nos quedamos. Por hoy. Solo por hoy. Para dar los datos de... No. Sí, porque si no, Si no se va. si quieren, hagan de su vida lo que quieran. Bueno, el WhatsApp de Lidia es más 54 911 51 10 58 79, Facebook e Instagram, @LM La Vida Da Vueltas y @Chetango, ¿cómo estás? Bueno, listo. Con esto te despedimos, Lidia. Gracias. Y como Gracias. dice Imelda, el tema de los moldes, ¿no? Y bueno, sin expectativa. El molde es una expectativa. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. un placer. Bye, bye. Un placer Gracias, Cris. tremendo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Dale. Let's go.